Apreciados estudiantes, espero que tengan un excelente fin de semana en el que puedan avanzar en cada uno de sus procesos y, por supuesto, seguir concretando sus planes de estudio a través de la Fundación Fundepro, donde cada semana hacemos un encuentro de asesorías académicas. Y hoy seguiremos con nuestro tema y hablaremos de geopolíticas y conflictos globales en los últimos 25 años. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que la última generación a la cual estamos supeditados en nuestra cotidiana existencia tiene que ver con los cambios dados en los últimos 25 años. Para ello es importante reconocer que el mundo ha sido testigo de una serie de conflictos políticos y sociales que han tenido un impacto significativo en la escena internacional. Aquí se va a proporcionar una breve descripción de algunos de los conflictos más importantes durante este periodo, los cuales hasta hoy siguen siendo vigentes. El primero de ellos con el atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del año 2001, los Estados Unidos va a liderar una invasión sobre el terreno de Afganistán, donde se va a derrocar al régimen talibán y buscará erradicar a Al-Qaeda. A pesar de estos esfuerzos, de la cantidad de dinero, vidas cobradas y de la intervención de la OTAN, el conflicto se ha prolongado debido a la insurgencia talibán y la lucha por el control del país. Hoy los talibanes han expulsado a las fuerzas de la OTAN y a los Estados Unidos del territorio. Una visión bastante vergonzosa para hablar de las potencias occidentales, pero que aún hoy se está cobrando vidas y una situación bastante compleja en el mundo asiático. Posterior a la intervención que se tuvo en Afganistán, tenemos que decir que el panorama, el tablero político se va a centrar en Oriente Medio, que seguirá siendo un terreno perteneciente a Asia, pero muy próximo a Occidente. Y vamos a encontrar la guerra en Irak, la primavera árabe, la guerra civil en Siria y el conflicto de Yemen. Decir entonces que la invasión liderada por Estados Unidos y sus aliados en el 2003 derrocó al régimen de Saddam Hussein. Pero el país quedó sumido en la violencia sectaria y en la insurgencia. El conflicto y la posterior retirada de las fuerzas internacionales abandonaron a Irak a una situación política y de seguridad bastante compleja. Hoy todavía encontramos allí una ocupación bastante importante de soldados norteamericanos. Ya han salido soldados de la OTAN, pero siguen haciendo presencia, impidiendo el surgimiento de la nación, incluso con alianzas tan importantes como la iraní, que si bien es cierto no está presente en el estudio de hoy, es importante retomar el caso iraní con el deterioro de las relaciones que se tuvo a partir de la presidencia de Donald Trump. Seguido a ello se va a suscitar la primavera árabe, con una serie de protestas y levantamientos populares en Egipto, que se extendieron por varios países del Medio Oriente y África del Norte, el Magreb, derrocando los regímenes autoritarios de Túnez, Libia y Yemen, pero también desencadenando conflictos prolongados y complejos en Siria y otros lugares, los cuales estuvieron financiados por la inteligencia norteamericana, por el MI6 británico y otras agencias con el beneplácito y el trabajo logístico, no solamente de la OTAN, sino de la nación de Israel y también algunas dinastías y monarquías de Oriente Medio que van a repercutir negativamente en la generación de la guerra en Siria. Lo que comenzó como protestas pacíficas en 2011 se convirtió en un conflicto devastador, con múltiples facciones, incluido el gobierno de Bashar al-Assad, grupos rebeldes y yihadistas, así como exposiciones extranjeras. El conflicto ha causado una grave crisis humanitaria y desplazamientos masivos, la mayoría de ellos hacia Europa occidental. La guerra en Yemen, entonces,
va a permitir que las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los rebeldes hutíes respaldados por Irán, dos naciones del Golfo Pérsico enfrentadas, con raíces comunes, estando unas vinculadas a un nuevo orden mundial emergente y Arabia Saudí a un viejo orden mundial decadente representado en los intereses occidentales a través de los anglosajones, se van a ver encontrados con millones de personas, donde se ha prolongado el sufrimiento de los más necesitados, los cuales requieren asistencia. Estos conflictos en Oriente Medio van a generar una crisis migratoria hacia Europa desde el año 2015, lo que va a repercutir en el aumento en la llegada de refugiados y migrantes a Europa, principalmente provenientes de las zonas en conflicto en Oriente Medio y África, lo que ha planteado desafíos políticos, sociales y humanitarios para muchos países europeos. En el año 2014, el derrocamiento del gobierno democrático, elegido por una bastante mayoría abrumadora, entre otros casos desde la parte oriental de Ucrania, del presidente Yanukovych, va a generar una oleada de violencia a través de grupos radicales, minorías pronazis, auspiciados por la Embajada de Estados Unidos y otras potencias occidentales y con el beneplácito y la logística de la OTAN, que van a generar una situación de crisis y de caos en Ucrania. El levantamiento contra este gobierno, el derrocamiento y la persecución de todo lo que rememora una herencia rusa, una historia común rusa, el idioma ruso, los medios de comunicación rusos, va a empezar a generar una situación compleja que va a hacer que las repúblicas de Donetsk y de Lugansk y todo a lo largo del río Don, lo que se conoce como el Donbass, quieran buscar su independencia. Para ello, la anexión de Crimea va a generar un papel determinante por parte de Rusia y el conflicto en el este de Ucrania entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas respaldados por Rusia han generado tensiones internacionales y un cambio en el equilibrio geopolítico de la región. Estos son algunos de los ejemplos de los conflictos más importantes de los últimos 25 años. Cada uno de esos conflictos ha tenido un impacto significativo en la política global, la seguridad regional y la dinámica de las relaciones. Finalmente, es importante denotar que esto que se ha presentado en Europa con la intervención directa del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Londres y de algunas potencias occidentales, junto con el acompañamiento y el auspicio de la OTAN, también se presentó en Venezuela en el año 2013 y se agravó durante el periodo de la presidencia del expresidente Donald Trump, que intentó que colombianos, con el liderazgo del presidente Iván Duque, generaran una especie de agrupación política sin ningún tipo de reconocimiento internacional, pero abandonados desde la OEA, denominado el Grupo de Lima, que va a ser una coalición de países de derecha que le van a colocar un cerco político, más las sanciones de tipo económico, político, comercial y militar de Estados Unidos y la Unión Europea sobre el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, de oro, de coltán, una fuente de riqueza incalculable que estaba bajo la influencia de Rusia, China e Irán. Se ha mostrado como un objetivo digno de neutralizar y han generado en este país una miseria en las condiciones de vida de sus habitantes que les ha llevado a tener que ir a otros países a buscar la supervivencia, no por el mantenimiento de un régimen, sino por las sanciones occidentales, que es importante decir, son las que están causando el empobrecimiento de la nación caribeña. Por lo tanto, la crisis política en Venezuela, marcada por la represión gubernamental, la inflación galopante, resultado finalmente del bloqueo económico y la escasez de alimentos y medicamentos, ha generado protestas masivas y la emigración de millones de personas. Un conflicto que aún sigue siendo presente. No obstante, es importante tener en cuenta que hay un próximo conflicto a escala global que ya en ciernes desde el año 2010, con la presidencia del señor Obama,
se ha generado en disputas territoriales y marítimas entre China y varios países vecinos como Vietnam, Filipinas y Taiwán, teniendo en cuenta que Taiwán hace parte de China y no es un país en disputa, lo que ha llevado a la tensión y a los conflictos en el mar de China Meridional. Las cuestiones de soberanía y acceso a recursos naturales son fundamentales en este conflicto. Si pegamos una repasada por la búsqueda de los conflictos que presenta Google, vamos a darnos cuenta que a grosso modo se habla sobre la guerra de Taiwán, como la CNN la muestra como algo devastador, advierte el secretario de Defensa de Estados Unidos Joe Austin al criticar a China en la cumbre de seguridad de Shangri-La. También encontramos que otros medios como el Político de extrema derecha de España, con representación en otros países, habla sobre la guerra de Rusia y Ucrania, en directo al acuerdo entre Estados Unidos, Japón y Corea para apoyar a Ucrania y más sanciones contra Rusia, lo que es un paralelismo con lo que se espera alcanzar en un futuro conflicto con China por las reivindicaciones independentistas de Taiwán apoyadas por Estados Unidos y por las naciones occidentales. Igual encontramos que China amenaza a Estados Unidos con un conflicto si no deja las acusaciones que tienen que ver con la intervención de Estados Unidos en la política taiwanesa, facilitando y generando aires independentistas. Luego encontramos que la BBC, también un medio anglosajón, va a dar cuenta de cuáles son los principales puntos de conflicto entre China y Occidente y por qué improbable que se enfrenten en una guerra. Pekín reacciona con ira ante los detalles de un pacto de defensa entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, conocido como AUKUS. Y aquí estamos hablando entonces de las potencias anglosajonas que buscan generar un contrapeso a China en Asia-Pacífico. China advierte de colaboración de Taiwán con Estados Unidos, donde se presenta Taiwán como uno de los principales motivos de la fricción entre China y Estados Unidos al proveerle armas a la isla buscando un estatus de independencia. Finalmente, France 24, también vinculado con los intereses anglosajones, va a dar cuenta de que China advierte de un conflicto a Estados Unidos si no cambia su enfoque con respecto a Beijing, fundamentalmente lo que tiene que ver con el estrecho de Taiwán. Por lo tanto, estamos en un mundo abocado a la crisis de los conflictos. Y para poder entender este mundo de conflictos de los últimos 28 años, es importante que observemos los conflictos más importantes y se plantean unas pocas preguntas, las cuales se deben responder de manera abierta, haciendo la consulta en Internet o en libros de historia, sobre estas preguntas y cómo se puede explorar y comprender mejor los conflictos más importantes de los últimos 25 años, teniendo en cuenta que esto repercute a escala global en cada uno de los países del mundo. Finalmente, les invitamos a que visiten nuestro site e inviten a sus conocidos a estudiar con nosotros administración de empresas, seguridad en el trabajo, bachillerato acelerado, contabilidad y finanzas, técnico en primera infancia, teología y ciencias religiosas, pero también cualquiera de los 3 niveles de inglés B1, bien sea porque debe graduarse de la universidad, segundo, porque quiere especializarse en administrativo auxiliar, o finalmente porque quiere sumergirse en el sector turístico y tener oportunidades laborales, pensando en una posible emigración hacia otros contextos y latitudes. Finalmente hemos llegado al final de esta asesoría académica y le invitamos a que lleve a un amigo a matricularse a Fundepro para que se pueda ganar un bono de 70.000 pesos. También visítenos en nuestras redes sociales, formacionhoyfundepro.org, nuestro canal de YouTube, Fundepronc, nuestro canal en Instagram, fundepro.ong, y en Facebook, webfacebook.fundepro.com. Agradecemos su participación y esperamos que sigan adelante con nuestro proceso formativo. Muchas gracias y feliz resto de fin de semana.